Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es día miércoles y tenemos un invitado en el estudio con quien vamos a comentar especialmente sobre lo que se ha dicho esta mañana en el tercer informe de gobierno. El licenciado Germán Girón, presidente del Comité de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, se encuentra con nosotros y le damos, por supuesto, la bienvenida. Emilio, a ti también. Buenas noches a los dos. Claro que sí. Buenas noches, Germán. Bienvenido a los estudios de Guatevisión. Y cuéntenos, hoy fue un día muy importante, un día en el que Guatemala escuchó lo que el gobierno dice haber alcanzado, y para muchos pues fue el comentario. Las redes sociales se invadieron de comentarios acerca de eso, así que a nivel personal y a nivel de CACIF, ¿qué opinan de lo que nos dijo el señor presidente de sus logros en estos 3 años de gobierno hasta hoy? Pues hola María Luisa, hola Emilio, muchísimas gracias por tenerme acá esta noche. Realmente ha sido un día con mucho trabajo en el tema de la política. El día de hoy por la mañana la Junta Directiva del Congreso cambió. El presidente saliente dio un discurso realmente en el que habló un poco de los logros del año 2014 y que realmente no nos comentó muchos grandes logros. El proceso legislativo en el año 2014 se limitó a temas de ampliaciones presupuestarias, algunos temas de orden y las leyes que fueron aprobadas y algunas de ellas impugnadas. El nuevo presidente del Congreso también habló un poquito de sus funciones, hizo un interesante juego de palabras en el cual mencionó todos los partidos políticos, pero realmente no nos contó lo que esperaríamos escuchar acerca de cómo el Congreso puede tomar en el último año de gobierno una agenda legislativa que realmente apruebe leyes y que define el futuro legislativo de nuestro país. Después nos fuimos al Palacio Nacional, donde escuchamos el discurso del presidente, un discurso que no excede las expectativas que teníamos. Nosotros pensamos que el discurso presidencial es una oportunidad para que el presidente hable de sus logros, pero también lance retos al Ejecutivo, al Legislativo y a los diferentes órganos del Estado, y que nos diera una hoja de ruta de lo que planean ellos hacer en el siguiente año, que es el que cierra y el que será sucedido ya sea por uno u otro de los candidatos que gane. Usted habló de impugnaciones y precisamente presentaron ustedes amparo en el tema del presupuesto 2015. ¿Cómo va esa situación? María Luisa, la semana pasada presentamos a la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo, una inconstitucionalidad en contra de algunos artículos del presupuesto. Y opuesto a lo que podría sonar por los medios y por declaraciones de algunas personas, el CACIF no accionó en contra de los impuestos. Creemos que Guatemala necesita impuestos para caminar bien, creemos y los empresarios pagamos impuestos, pero realmente nos preocuparon algunas acciones en la ley del presupuesto que iban en contra de leyes ordinarias, la ley orgánica del presupuesto principalmente, y de las medidas de cuentadancia, de transparencia que esta ley tan importante manda a los actores del gobierno, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel municipal, en la ejecución de los gastos del presupuesto. ¿Cómo toman ustedes como CACIF? ¿Cuál fue el mensaje que recibieron cuando se pone este impuesto para lo que es la telefonía? Se presentan estos amparos y luego de eso, bueno, dice, pues si no es con telefonía, pues le voy al cemento. ¿Cuál es el mensaje que reciben ustedes? El día que fue aprobado el presupuesto, nos tomó en total sorpresa. Usualmente los impuestos... A todos los guatemaltecos, ¿verdad? Sí. Usualmente el presupuesto, pues en los últimos años no ha habido una aprobación del presupuesto, pero eso no es típico. El país debe tener el presupuesto, es una herramienta ejecutiva, es una herramienta de control y es una herramienta a través de la cual se determinan las prioridades del Estado en el manejo de sus funciones. El día que se aprobó el presupuesto nos tomó de total sorpresa a nosotros y entendemos que a algunos diputados también, dado cómo pasó el presupuesto, y desde que empezamos a leer el presupuesto nos dimos cuenta que habían dentro de la ley del presupuesto artículos que contravenían la ley orgánica del presupuesto y otras normativas. Más que accionar en contra de los impuestos, nuestra preocupación es que un acto de legislación temporal, como es la ley del presupuesto, no se puedan venir a cambiar impuestos o colocar cambios a leyes que existen en el país. Los cambios legislativos y los impuestos tienen su proceso legislativo, el que se tiene que respetar.
La ley del presupuesto habla de ingresos y de gastos. Un poco la certeza que requieren, ¿verdad? Sobre todo inversionistas y quienes tratan de promover de esa manera el desarrollo del país. Pero hay un tema también que es importante y que tenemos que abordar y que fue abordado el día de hoy en el Palacio Nacional cuando se presentó este tercer informe de gobierno por parte del presidente Otto Pérez, quien en su discurso recordó su eslogan de campaña para llegar a la presidencia: mano dura con la violencia. Esto fue lo que dijo en relación a la seguridad. Algunos preguntan qué pasó con la mano dura, y hoy les quiero decir que muchos pensaron que la mano dura es que actuáramos al margen de la ley, que muchos pensaron que íbamos a hacer limpieza social, ejecuciones y desapariciones extrajudiciales. Algunos dijeran, con un presidente, con un general retirado del ejército y con un oficial estando al mando del Ministerio de Gobernación, aquí vamos a ver limpieza social. Y hoy les digo con toda solvencia, hemos bajado y disminuido los hechos delictivos apegados a la ley y lo vamos a seguir haciendo de esa forma. Logramos disminuir la tasa de homicidios de 39, observada en el 2011, de 46, observada en el 2010, a 31 por cada 100.000 habitantes. Quiero agradecer en este pacto por la seguridad, la justicia y la paz también el aporte comprometido y decidido de la comunidad internacional. E invito a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que participemos juntos declarando al año 2015 como el año de la no violencia en Guatemala. ¿El comentario que le merece? Yo no dudo, y las estadísticas no las hemos verificado, pero a lo largo de los últimos meses, en los informes que el presidente hace en sus discursos y en los eventos de televisión y medios de comunicación, hemos visto que hay indicadores, principalmente el indicador de homicidios, que es muy importante, que se repiten y se mencionan. Y tenemos avances. Creo que anunciar que el año 2015 es el año de la no violencia hubiera requerido una propuesta mucho más contundente y explícita de cuáles eran los objetivos que se buscan. La percepción de inseguridad en Guatemala no viene exclusivamente de los homicidios. Mucha de la criminalidad que enfrenta el guatemalteco, personas como usted y como yo, son criminalidades que no se informan, que no se notifican. El robo de celulares, los asaltos en las camionetas, las extorsiones, que es un flagelo terrible para el comercio, más para el pequeño y el mediano comerciante, y en muchos casos no es reportada. Entonces, esperaríamos nosotros escuchar una propuesta mucho más contundente y específica de parte del presidente y del ministro de Gobernación, que creemos que tienen herramientas hoy que no existían hace algunos años. El fortalecimiento de la institución policial, el equipamiento de la policía, son hechos. Esas inversiones se han hecho. Vamos a tener más policías en la calle el año entrante. Creo que hay que fijar métricas, hay que fijar una hoja de ruta y hay que tener un compromiso de parte del presidente y del ministro de Gobernación de cómo van a caminar en esa ruta por el año de la no violencia. Según números del registro mercantil, en este gobierno se han creado menos empresas. ¿A qué cree usted que se puede deber este fenómeno? María Luisa, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Guatemala es la alta penetración de la informalidad en el comercio y en la actividad económica de Guatemala. Se calcula que el 70% de los empleos en Guatemala son informales. Eso nos lleva a que 70% de las personas que se ganan la vida en Guatemala no pagan impuestos, no contribuyen a las cargas sociales de Guatemala, pero de la misma manera no están protegidos por la seguridad social. En Guatemala más personas tenemos que pagar impuestos para que el Estado se desarrolle de la manera que esperamos que lo haga en un país que se está desarrollando como Guatemala. Necesitamos hacer nuestra primera pausa en esta noche, pero no se vaya porque regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestro invitado Germán Girón de CACIF y por supuesto estamos en este tema siempre dentro de lo presentado esta mañana por parte del presidente en su tercer informe de gobierno. El tema de la lucha contra la desnutrición fue el inicio de la locución también mostró las cifras del avance de lo que él presentaba. Veámoslo. 1.7% de la prevalencia de la desnutrición crónica, lo que gobiernos anteriores se habían tardado 15 años para alcanzarlo.
lo logramos en un año de intenso trabajo. Además, se redujo el 4.5% de la prevalencia de la anemia en los 166 municipios priorizados. Redujimos en 12% la maternidad materna y un 26% la maternidad infantil. Todas estas acciones han contribuido a que no se repitieran acciones y situaciones de inseguridad alimentaria y que actuáramos de manera preventiva, lo cual repercutió en una disminución del 15% de casos por desnutrición aguda. Continuamos conversando con el presidente de CACIF, Germán Girón, y vamos a preguntarle precisamente cuál es su opinión, cómo mira usted el tema precisamente de la desnutrición y la educación. ¿Hay avances o no hay avances? ¿Y cómo repercuten estos en el desarrollo de la economía de nuestro país? María Luisa, el tema de la educación y la desnutrición, al igual que la criminalidad, son temas que son de nuestra sociedad y no son un problema de los empresarios, son un problema de los guatemaltecos. No podemos esperar que Guatemala progrese si niños están teniendo desnutrición que no permite que su cerebro se desarrolle y llegan a escuelas donde no se les dan los días de clases que tienen que tener. Yo creo que las métricas de avances que presenta el presidente en su informe de gestión de este año son métricas reales. Sin embargo, creo que han sido elegidas las métricas que han tenido avance y no se habla de las métricas en las cuales hay oportunidades de mejora y otras que tenemos que realmente remachar. El tema de la desnutrición crónica es una que no se puede medir solo con los avances de un año al otro. Las mediciones deben hacerse año tras año tras año y deben ser certeras y deben ser frecuentes. De la misma manera que se tienen que medir los días de escuela que tienen los niños todos los meses, no solo cuando se cierra el año, para corregir los errores en el camino, el tema de la nutrición también necesita tener una medida permanente. Y creo que lo que hubiéramos esperado como guatemaltecos es tener una hoja de ruta presentada el día de hoy, en la cual el presidente nos comente qué va a tomarse de acciones para que el año entrante las métricas sean mejores que las del año 2014. Hubo en algún momento los comentarios en las redes sociales y quisiera traerlo ahora aquí a esta conversación. Y es que decían, ¿por qué no se tomó un camino diferente al que se tomó en el sentido de poder colaborar de alguna manera con la empresa privada para poder ir en contra del hambre, que al fin y al cabo, decían en los comentarios también ahí, implican también mano de obra sana? Y eso implica menos costos y todo eso. Entonces decían, ¿por qué no? ¿Ustedes como CACIF estarían abiertos a poder colaborar en este combate hacia el hambre en Guatemala? ¿Y de qué manera? Emilio, definitivamente el tema de la nutrición es un tema que nos interesa a los empresarios. Es más, es parte de la agenda Mejoremos Guate, en la cual CACIF y Fundesa compartimos grandes esfuerzos y de la cual hemos sido partícipes de conversaciones y colaboración con el gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Ha habido algo concreto que se haya logrado como para darle también a entender a nuestra audiencia de que juntos se pudo hacer algo? Definitivamente hay logros. Definitivamente el hecho de que estos temas estén en la prioridad, que estén en el informe de gobierno del presidente, es resultado de que cuando él era candidato y estaba creando su plan de gobierno, pues conversamos con él y con la gente que preparó su plan de gobierno para priorizar estos temas. Cuando él fue electo, ratificamos nuestro interés y hemos colaborado con el presidente y con los ministros en que el proyecto de hambre cero sea una realidad en Guatemala, en que la desnutrición crónica sea reducida, en contar los días de clases de los estudiantes. Todos estos son temas en los cuales se va trabajando, pero cuando tenemos un Ministerio de Educación cuya ministra está interpelada durante los años de gobierno, cuando tenemos un Ministerio de Salud en el cual el exministro ha sido retirado con denuncias de corrupción, pues tenemos claramente oportunidades de mejora, tenemos cosas que se tienen que hacer desde el Ejecutivo para mandar mensajes claros de que las cosas deben cambiar, de que el Ministerio de Educación tiene que obligar a que los maestros den clases, de que en nutrición la ayuda llegue a los hogares que necesitan de esa nutrición. O sea que sí hubo esta comunicación con ellos para poder colaborar. Sin embargo, los alcances que se dieron, ¿fueron de la expectativa o se quedaron muy, muy cortos? ¿Y por qué creen ustedes como CACIF, como entidad, que se han quedado cortos, como algunos lo piensan? Estoy seguro que gobernar es muy difícil. Por supuesto. Uno tiene contrapartes políticas, uno tiene necesidades que exceden la capacidad de financiamiento. Creo que lo que es importante es determinar cuáles son las prioridades
y mes con mes estar midiendo las variables. Es la única manera que sabemos que hay progreso hacia el objetivo final. Eso es una de las dificultades que empieza a existir en un año político. El tema de la reelección de un posible candidato del Partido Patriota, el inicio de la campaña, van a distraer de temas y esperaríamos que el presidente pueda cumplir el ofrecimiento que hizo el día de hoy de seguir trabajando en beneficio de Guatemala hasta el último día, hasta la última hora. ¿Cómo es la relación el CACIF con el gobierno de Guatemala? En algún momento se escucha que están demasiado compenetrados y luego hay incluso declaraciones del gobernante donde dice que es un problema, que no colaboran, que se rasgan las vestiduras, que no dicen lo que tienen que decir. ¿Cuál es la relación? María Luisa, la relación que existe entre un gobernante y el sector empresarial es una relación que debe coexistir y ha coexistido desde que Guatemala es un estado. Los empresarios somos una fuerza que generamos empleo, que generamos bienestar para muchas familias, que generan sus ingresos del empresariado y las empresas que nos comprenden, y el Estado pues iterantemente cambia en Guatemala. En este caso hemos tenido algunos temas en los que hemos trabajado conjuntamente, principalmente en temas de desarrollo de la aceleración económica guatemalteca, y recientemente hemos tenido algunos momentos en los que no compartimos visiones. Creemos que las presiones políticas llevan a los gobernantes a tomar caminos, los cuales tienen que escoger alternativas y no necesariamente se nos consultan a nosotros, y tampoco a nosotros se nos consultan nuestras opiniones, ni tenemos por qué estarlas dando previamente. Creemos que en Guatemala hay muchas oportunidades de mejora y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque nuestra opinión se conozca, pero también sabemos que el presidente tiene un plan de gobierno el cual esperamos que pueda cumplir en beneficio de Guatemala, no en beneficio de los empresarios, no en beneficio de los políticos, en beneficio de Guatemala. El tema fiscal ha sido un tema álgido, un tema difícil y lógicamente la recaudación, la poca recaudación ha sido también una situación que ha enfrentado este gobierno en todos los años. ¿Qué habría que hacer para mejorar esta situación? ¿Contratar una empresa extranjera? ¿Seguir cambiando superintendentes? ¿Cuál cree usted desde su punto de vista? María Luisa, yo creo que Guatemala no tiene una menor recaudación. El año 2014 hubo una recaudación importantemente superior a la del año anterior y a la del año anterior. Lo que sucede es que las expectativas de recaudación no se alcanzaron. El sector empresarial organizado ha hecho análisis y nosotros estimamos que lo que se deja de percibir de impuestos por defraudación tributaria en aduanas y en el IVA excede los 4,000 millones de quetzales. Este dato lo conversamos con el ministro de Finanzas hace algún tiempo, lo conversamos frente al presidente y ellos coinciden con que esa cifra pudiera ser realista. Una mejor recaudación, un trabajo fuerte en contra de la corrupción en aduanas y en el IVA podría recuperar esa recaudación que está haciendo falta para alcanzar los ingresos del presupuesto. Vamos a preguntarle cómo habría que hacer eso, que es lo más importante, dar en el clavo, pero lo vamos a hacer después de la pausa comercial. Vamos a seguir conversando de este tercer informe de gobierno. Venimos. Continuamos esta noche en Noticiero Guatevisión hablando sobre el tercer informe de gobierno con el presidente de CACIF, el licenciado Germán Girón, y vamos ahora a revisar junto a él y junto a ustedes lo que se dijo respecto a la economía. El presidente dio a conocer los datos que se reflejan en el exterior, dice, en relación al clima de negocios. Otro de los temas fue la entrega de libros por parte del Ministerio de Educación y la profesionalización de los maestros, pese a la interpelación de la ministra que duró 1 año y medio, iniciativa que por cierto calificó de inútil. Las exportaciones aumentaron un 7.8 derivado de un mejor contexto internacional y las acciones impulsadas en el marco de la agenda de negociaciones comerciales. Tuvimos una mejora de un 5.4% en el ingreso de divisas por turismo. Y esto fue el resultado de un incremento del más de 7% de visitas de turistas al país. En el año 2014 crecimos más de un 4%. Esto está por arriba del promedio de Centroamérica, de Latinoamérica y del promedio del crecimiento mundial. Un impulso a la creación de 166,000 empleos formales que gozan de sus prestaciones sociales. Hecho nunca antes vista en la historia del país.
El IX, en el año 2012, entregamos 4.5 millones de libros de lectura a escuelas de preprimaria y primaria en todo el país. En el 2013 entregamos 1.3 millones de libros a estudiantes de ciclo básico y diversificado. Y en el 2014 ampliamos este esfuerzo con la adquisición de 2.8 millones de libros adicionales para enriquecer las mini bibliotecas de preprimaria y primaria. El presidente señalaba una estabilidad económica, un crecimiento, y todo esto tendríamos que preguntarle al presidente de CACIF, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es realmente un crecimiento verdadero? ¿Es suficiente o solamente es una estabilidad? ¿De qué se trata? María Luisa, realmente los datos que presenta el presidente son hechos. El crecimiento de la economía al 4%, la inflación debajo del 3% para este año son realmente logros importantísimos. Y eso lo hemos reconocido nosotros como una de las grandes ventajas que hemos tenido en este último año y últimos años. En el Encuentro Nacional de Empresarios dimos una felicitación tanto al presidente por su equipo como al ministro de Economía y al comisionado presidencial de Competitividad por crecer 14 posiciones en el ranking del Banco Mundial de Doing Business. Hubiéramos esperado nosotros en el informe de gobierno un poco más de anticipación a lo que se esperaría hacer en el año 2015, principalmente los temas que nos faltan. La implementación de las inversiones público-privadas que fueron anunciadas recientemente, la integración regional centroamericana de la cual hablaron en la reunión de presidentes en Belice, qué se puede hacer para continuar en esta línea de mejorar la inversión y el empleo en Guatemala. Existió una iniciativa para una ley de inversión y empleo, la cual no se logró consensuar el año pasado. Esperaríamos que se pueda generar un proyecto de ley en este año que logre generar los consensos necesarios para pasar y que realmente pueda promover la creación sostenible de empleo formal con prestaciones laborales. ¿Qué opinan ustedes acerca? Él menciona ahí acerca de lo de la educación y muestra esta cantidad de libros que se repartieron y por supuesto enfatiza en esa interpelación de año y tanto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los avances en educación? Porque eso es también mano de obra calificada, que al fin y al cabo también tiene mucho que ver con las empresas. Pues el tema de la educación en Guatemala realmente es un tema que nos debe preocupar a todos. La oportunidad que tienen los guatemaltecos de generar un empleo formal no solo está coartada por las dificultades de encontrar una oportunidad, sino es que esa oportunidad tenga congruencia con las capacidades que tienen los jóvenes que se gradúan del colegio y salen a ese mercado laboral. Una de las cosas que es prioritaria para el sector empresarial es que se desarrolle en Guatemala la posibilidad de contratar gente por tiempos parciales, con pago por hora, y que realmente estas personas puedan tener los beneficios de la seguridad social. Ese es otro de los temas que creemos que es prioritario, que pase por el Congreso en el año siguiente y que formará parte de la agenda legislativa que CACIF promoverá en el año 2015. Esto del tiempo parcial, ¿qué es lo que lo ha estorbado hasta ahorita, según el punto de vista de ustedes? Porque en otros países se hace y es parte de lo que empuja la economía y lo que le da la oportunidad a muchos que están en las universidades estudiando, nosotros los latinos que vamos por ahí, usted mismo, ¿no? Estudiando en los Estados Unidos se dio cuenta, mucha gente llega, trabaja, pero ¿por qué en Guatemala hay esa renuencia? ¿Qué es lo que han dicho los opositores a esto? Porque no cabe duda, ustedes están de acuerdo en que esto se realice. Emilio, es un paradigma que no entendemos. Uno de los grandes logros mundiales de las organizaciones representantes laborales fue el logro de obtener la posibilidad de ganar por hora con prestaciones laborales. No entendemos cómo en Guatemala podemos mantener paradigmas de que el tiempo parcial trabaja en contra del empleado. El tiempo parcial le da la oportunidad de trabajar en empleos dignos a personas que no tienen el tiempo para trabajar tiempo completo. Estudiantes, amas de casa, personas que ya han terminado su vida laboral y que quieren seguir siendo productivas, tendrían la oportunidad de trabajar tiempos escogidos por ellos, con la flexibilidad que ellos definan o requieran, pero seguir teniendo prestaciones. Y eso es algo que es bueno para todos los guatemaltecos. Vamos a hablar sobre lo que ustedes van a proponer o la
agenda que van a tener en el Congreso. Usted la mencionaba porque precisamente esta mañana en una sesión solemne tomó posesión la nueva Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2015-2016. Me presento ante el honorable Pleno que ostenta legal y legítimamente la representación del pueblo de Guatemala para hacer entrega del honroso cargo de presidente del Congreso de la República. El diputado Aristides Crespo cedió la presidencia del Legislativo a Luis Rabé. Este es el primer año del periodo legislativo en el que la Junta Directiva no es presidida por un diputado oficialista. Es imposible vivir en una democracia sin que todos los ciudadanos asumamos nuestras responsabilidades. El reto de nuestra democracia es precisamente mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Algunos diputados consideran que existen retos para la nueva directiva y que para las anteriores han quedado como asignaturas pendientes. Mantener una gestión transparente, una gestión eficiente, en saber dividir la etapa de la campaña electoral a la etapa previa que estamos viviendo, en la cual creo que sería importante impulsar temas de trascendencia nacional. Uno, garantizar la independencia del Parlamento guatemalteco. Segundo, generar consensos para una agenda legislativa en favor de la población guatemalteca. Y tercero, por supuesto, garantizar una nueva modalidad de consenso que garantice no perder el tiempo. Así, el periodo ordinario de sesiones del Congreso dio inicio en un año en el que, por ser electoral, el panorama varía también en este organismo. Previo al acto, al Congreso llegó el secretario ejecutivo de la Presidencia a entregar el informe de gobierno, dado que por tercera ocasión el presidente Otto Pérez Molina opta por únicamente enviar el documento. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. En relación a esta nueva junta directiva, el presidente del CACIF nos hablaba sobre la agenda que se va a tomar el próximo año. ¿Y de qué se trata? Exactamente, ¿cuáles son los puntos que ustedes van a promover en el Palacio Legislativo? María Luisa, el día de hoy el presidente del Congreso, el ingeniero Rabé, habló mucho en su discurso de lo que los guatemaltecos tenemos que hacer, pero habló muy poco de lo que le toca a él como presidente liderar en el Congreso. Y lo más importante en nuestro punto de vista es que se descongele el proceso legislativo en Guatemala. Hay un gran número de leyes que se encuentran en diferentes estados de análisis por las comisiones de trabajo del Congreso y el CACIF presentará en los siguientes 15 días las leyes que creemos nosotros que son prioritarias. Dentro de estas leyes está la ley de pago parcial o tiempo por hora, la ley de flexibilidad laboral, están reformas al Código de Comercio, mejoras al Código Laboral, algunas leyes de contextos financieros que no tienen consideraciones políticas y que creemos y incitamos a la Junta Directiva a tomar el liderazgo que le toca y a los diputados trabajar por Guatemala legislando en las leyes que tienen que pasar. Muy pronto entraremos a la contienda política electoral y el Congreso va a dejar de trabajar en lo que a ellos les toca. Esperaríamos que este primer trimestre del año lo aprovechen y pasen algunas leyes. De hecho, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que estamos en este año y muchos hoy decían, si muchos eran de esperarse esos 3 meses como para que produjeran algo. ¿Han tomado ustedes en cuenta que no se va a estar asistiendo todo lo que se esperaría de la cantidad de diputados? ¿Han tomado ustedes en cuenta el que se va a tener que cabildear con ellos, ¿no?, para ver a qué manera se puede llegar a tener un poco más de actividad en el Congreso? Un Congreso, como ustedes bien lo decían, ha estado pues paralizado, ¿no?, en algunas leyes. ¿Cómo pretenden ustedes que eso se mueva en un año electoral? Emilio, es de la misma manera que el presidente dijo. Él va a trabajar hasta el último minuto de su mandato. A nosotros como el sector empresarial no se nos termina el mandato y nosotros vamos a seguir trabajando todos los días para mejorar Guatemala. Vamos a ver qué dice la población. Nuestros seguidores en redes sociales opinaron acerca del discurso del presidente Otto Pérez Molina. Dulce Rivera dará lectura a sus comentarios. Gracias, compañeros. Buenas noches. Tras la publicación del informe de gobierno y el discurso del presidente Otto Pérez Molina en el tema de seguridad, en el que proclamó el 2015 como el año de la no violencia, los usuarios de redes sociales no tardaron en emitir su opinión. Odette Carballo dijo: en 3 años de gobierno y este país está en decadencia, la canasta básica más alta que el salario mínimo. Axel Godoy comentó: en 3 años seguimos igual, menos en 1 año mejorará esta violencia. Byron López publicó: está claro que la violencia es un cáncer que mata a nuestra gente poco a poco. Sara López señaló:
que salga a darse un paseo él solo por la zona 7 y ya verá si es cierto lo de la seguridad. En nuestra página en internet www.guatevision.com puede encontrar las declaraciones del presidente durante su informe de gobierno. No olvide visitarla y darnos su opinión en Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, y en Twitter como @guatevisión_TV. Soy Dulce Rivera y les deseo una feliz noche. Estas son las opiniones de nuestro público, de nuestra audiencia. Una universidad en Guatemala calificó la gestión del presidente Otto Pérez Molina con un 3.7 de 10. El gobierno se autocalificó de entre 5 a 6. Y esta es una pregunta, la puede contestar o no. ¿Cómo calificaría usted este tercer año de gobierno? Creo que así como cuando estábamos en la universidad era difícil dar un promedio, es muy difícil medir la gestión de un gobernante en solo una variable. Más que dar una medición en ese tema, a mí me gustaría hablar de los temas que creo que son importantes para que el legado del gobierno de Otto Pérez sea un legado positivo para Guatemala. Creo que en este último año de gobierno es importante promover la fortaleza institucional, principalmente el Tribunal Supremo Electoral, que va a ser el órgano rector del proceso electoral. Creo que es muy importante fortalecer la cuentadancia que el gobierno tenga para con los guatemaltecos, porque uno de los temas muy cuestionados en este momento es la percepción de corrupción. Y yo no puedo criticar a una persona o acusar a una persona de ser corrupta. Lo que puedo decir es que las declaraciones del presidente y la vicepresidente de que trabajar en contra de la corrupción es casi imposible, yo lo dejo en el casi y los responsabilizo a ellos como gobernantes en que se haga la mayor gestión posible en contra de la corrupción y que los guatemaltecos entendamos cómo se están invirtiendo todos esos impuestos que pagamos. Finalmente, creo que es importante que sea electo quien sea electo, el gobierno de Otto Pérez Molina trabaje para que la transición del mando sea una transición efectiva. El legado de un presidente no se mide en el momento que él está trabajando en el gobierno, se mide en el futuro con los cambios que vivió su país. Y creo que el presidente tiene todavía una oportunidad de que el legado de su gobierno sea un legado muy positivo para Guatemala. En los temas económicos han habido grandes avances, el presidente los mencionó el día de hoy, quedan todavía oportunidades de mejora y creo que es importante que el presidente y su equipo se comprometan en este último año, no solo para ser reelectos, sino para terminar un año bien. Bueno, una posición bastante esperanzadora de parte del sector privado de ver que hay oportunidad. Eso creo que es lo que finalmente todos los guatemaltecos deseamos. Así es que con eso vamos a concluir esta entrevista, agradeciendo por supuesto su presencia, compartir con nosotros y con ustedes sobre todo la visión de CACIF sobre este tercer año de gobierno, sobre esta presentación del informe. Agradecemos nuevamente su presencia, licenciado Germán Girón, y a todos ustedes quédense con nosotros porque tenemos mucho más.